Desde el dolor que vemos en el mundo hasta los rompecabezas lógicos que nos hacen pensar, la pregunta sobre la existencia de Dios ha sido, quizá, el mayor desafío de la filosofía. Hoy vamos a sumergirnos en los argumentos más sólidos que se han presentado en su contra. Lo haremos de forma imparcial, para entender de verdad cuál es su peso. Y todo se puede reducir a esta pregunta, que es clave. ¿Cuáles son los argumentos más sólidos contra la existencia de Dios? Así que vamos a desglosarlos uno por uno. La idea es entender no solo la lógica detrás de ellos, sino el impacto real que tienen en este debate milenario. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con el desafío más emocional, el del sufrimiento. Luego, nos moveremos a las paradojas del poder perfecto. Después, exploraremos la cuestión existencial de un cosmos tan vasto y silencioso. Y por último, el argumento metafísico, un universo que, tal vez, no necesita un creador. Al final, haremos un balance de todo. Empecemos con el argumento que es, para muchísima gente, el más personal y poderoso, el problema del sufrimiento. Y ojo, esto no es solo una duda lógica, es un cuestionamiento que nace de una respuesta muy profunda, muy emocional al ver el dolor que hay en el mundo. Esta es la formulación clásica del problema, la famosísima paradoja de Epicuro. Es muy directa. Si se parte de la idea de un Dios todopoderoso, que lo sabe todo y que además es bueno, ¿cómo se explica la existencia del mal? El dolor, la crueldad, los desastres naturales parecen ser una contradicción total a esos atributos. Para llevarlo a un terreno más concreto, el filósofo William Rowe nos presenta esta imagen, que es devastadora. Un cervatillo, atrapado en un incendio, sufriendo horriblemente, solo, hasta que muere. Y la pregunta es, contundente. ¿Qué propósito más elevado puede justificar un sufrimiento así, tan intenso, tan solitario y anónimo? Parece un mal completamente innecesario. Aquí es fundamental hacer una distinción entre dos tipos de mal. Por un lado está el mal moral, como las guerras o las injusticias. Este se suele explicar como una consecuencia del libre albedrío humano. Pero lo que es realmente difícil de justificar es el mal natural, terremotos, enfermedades, un animal devorando a otro. Estos eventos no dependen de ninguna decisión humana. Ahora, una de las contrapropuestas más interesantes viene del filósofo Richard Swinburne. Él sugiere que para que la vida tenga sentido, para que existan cosas como la valentía o la compasión, el universo tiene que funcionar con leyes estables, impersonales. Si Dios estuviera interviniendo a cada rato para evitar el dolor, el mundo perdería su autenticidad. Nuestras acciones no tendrían consecuencias reales. Muy bien, dejemos ahora el terreno emocional para meternos en uno puramente lógico. En esta sección nos vamos a enfocar en si los atributos divinos, sobre todo la omnipotencia, son conceptos que tienen coherencia lógica. Y con eso llegamos a la famosa paradoja de la piedra. Es un acertijo brillante, ¿no? Si la respuesta es sí, pues entonces hay algo que Dios no puede hacer, levantarla. Y si la respuesta es no, entonces también hay algo que no puede hacer, crearla. En cualquiera de los dos casos, parece que la omnipotencia choca contra un límite. La respuesta filosófica a esto es bastante elegante, la verdad. Redefine la omnipotencia. No se trata de poder hacer cualquier cosa, sino de poder hacer todo lo que es lógicamente posible. Pedir que se cree un círculo cuadrado, por ejemplo, no es un desafío al poder, es simplemente una frase sin sentido, una contradicción en sí misma. Y lo más revelador es que hoy en día este argumento ha perdido casi toda su fuerza. Fíjense, incluso filósofos ateos muy importantes como Graham Oppy lo descartan. Lo ven más como un juego de palabras que como una objeción seria. El debate, la verdad, se ha movido a terrenos mucho más interesantes. Ok, pasamos ahora de la lógica pura a nuestra experiencia directa del universo. Y es que el universo mismo nos presenta un desafío, su inmensidad que nos abruma y su silencio que nos inquieta. Aquí, el filósofo J. L. Schellenberg introduce un concepto que es clave, la incredulidad no culpable. ¿A qué se refiere? Pues a esas personas que buscan la verdad con honestidad, con la mente abierta, pero que simplemente no encuentran evidencia suficiente para creer. Y este es el corazón de su argumento. A ver,
Si Dios es un ser personal que desea tener una relación con la humanidad, ¿por qué no se hace evidente para quienes lo buscan de buena fe? Ese silencio, frente a una búsqueda sincera, parece contradecir su propia naturaleza amorosa. La respuesta teísta más conocida, que fue formulada por Alvin Plantinga, se centra en la libertad. Él sostiene que si la existencia de Dios fuera un hecho innegable, creer ya no sería una elección libre, basada en la fe y la confianza, sino una respuesta casi forzada. Desde esta perspectiva, Dios valora nuestra libertad por encima de nuestra certeza. Y luego está la escala del cosmos. Se calcula que hay 2 billones de galaxias, y eso solo en la parte del universo que podemos observar. La pregunta es inevitable. ¿Por qué un universo creado para la humanidad sería tan inimaginablemente vasto, tan antiguo y en su mayor parte tan hostil a la vida? Esta inmensidad sugiere que, si existe un propósito, los seres humanos no parecemos ser el centro de todo. Y con esto llegamos al que muchas fuentes consideran el argumento más potente de todos, la idea de que el universo simple y sencillamente no necesita un creador externo para existir. Este argumento se apoya en un principio filosófico fundamental, la navaja de Occam, que en esencia nos dice que no deberíamos añadir explicaciones si no son necesarias. O sea, si podemos explicar el universo con sus propias leyes, sumar un creador sobrenatural es una suposición extra que quizá no hace falta. Al final, el debate se reduce a 2 visiones del mundo que chocan. La visión teísta, que necesita una causa externa, trascendente, para explicar el universo, y por otro lado, la visión naturalista, que sostiene que el universo se basta a sí mismo, que sus propias leyes son suficientes para explicar por qué existe. Y esta idea se apoya en grandes desafíos de la filosofía y la ciencia moderna. Ya David Hume se preguntaba si de verdad podemos aplicar nuestro concepto de causa al universo en su totalidad, y mucho más reciente, la física cuántica, con figuras como Stephen Hawking, ha propuesto modelos donde el universo podría, literalmente, surgir de la nada, de las fluctuaciones de energía en el vacío cuántico, sin que haga falta un creador que encienda la mecha. Muy bien. Hemos visto ya los principales argumentos. Ahora vamos a ponerlos todos en una balanza para ver, al final, cuáles tienen realmente más peso. Cuando ponemos todo junto, vemos un patrón bastante claro. Los argumentos que parecen tener más fuerza son los que apelan a nuestra experiencia, el dolor del sufrimiento y el silencio de un Dios que parece oculto. El argumento lógico de la piedra, en cambio, queda descartado. Se siente más como un juego de palabras. Pero el argumento más difícil de rebatir es el metafísico, la idea de un universo autosuficiente. Se califica como irrefutable no porque sea una verdad absoluta, sino porque ofrece una explicación completa que por su propia naturaleza no necesita nada fuera de sí misma. Al final, después de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Son estos argumentos pruebas definitivas? ¿O son más bien como un espejo que nos muestra los límites de nuestra propia razón cuando intenta enfrentarse a las preguntas más fundamentales de la existencia? Esa es una pregunta que, como siempre, queda abierta.